Hola jóvenes, en este video voy a solucionar dos ejercicios de estática mirando la condición de equilibrio rotacional. Lo primero que vamos a recordar son los principios de equilibrio o las condiciones de equilibrio. Entonces, la primera nos decía a nosotros que la suma vectorial de todas las fuerzas debe ser cero. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas en X, como la sumatoria de las fuerzas en Y, como la sumatoria de las fuerzas en Z en un problema, si el cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces nos debe dar cero, eso es lo que se llama la condición de equilibrio translacional. Y la segunda condición nos dice a nosotros que para que exista equilibrio rotacional, es decir, equilibrio de giro, la suma de los torques alrededor de un punto debe ser cero, o sea que cuando sumemos los torques alrededor de este punto, esa sumatoria de esos torques se debe de anular. Entonces, esa es la segunda condición de equilibrio. La traslacional es que el cuerpo no se mueva ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Es decir, que no haya traslación, no haya movimiento. Y en la segunda es que no haya rotación, es decir, que no haya giro. Bueno, entonces lo primero que vamos a mirar es qué es el torque. Torque o momento de torsión es la capacidad que tiene la fuerza de hacer girar un objeto. Aquí tenemos una llave en la cual está pegada una tuerca y se le hace una fuerza. Y entonces al aplicarle esa fuerza, pues vamos a poder mover la tuerca y entonces habría una rotación. Y entonces para que el cuerpo esté en equilibrio, deben de existir la condición de equilibrio tanto traslacional como rotacional, pero aquí lo que estamos mirando es que es el concepto de torque. Entonces torque es esa capacidad que tiene de hacer girar los objetos. Muy bien, pero ¿de qué factores depende el torque? Pues va a depender de la distancia a la cual se le aplique la fuerza del eje de giro. En este caso el eje de giro sería aquí donde se encuentra la tuerca y la fuerza está siendo aplicada en este punto. Entonces esta distancia que estoy señalando aquí con el resaltador, con el puntero láser, esa distancia es lo que se llama brazo. La distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza se conoce como brazo. Y aquí está siendo simbolizada pues como una D. Y va a depender también de la magnitud de qué tal la magnitud de la fuerza que se está aplicando. Aquí estamos mirando la resistencia que se pone pues ahí, pero esta es la fuerza de aplicación, la vector de color azul. Y también depende del ángulo, o sea, del ángulo que se le esté aplicando, la dirección con la cual se está aplicando la fuerza también va a depender, porque no es lo mismo yo hacer una fuerza perpendicular al brazo o formando un ángulo de 90 a que yo aplique la fuerza en igual dirección del eje de giro. Si yo aplico la fuerza en igual dirección del eje de giro, no va a haber rotación. Entonces por eso nos dice acá que si el ángulo es de 90 grados tengo un máximo torque, como en este caso que estoy mostrando acá. Aquí tendríamos un máximo torque, porque si la fuerza va en igual dirección del eje de giro, pues no habría brazo y entonces no hay torque, no hay rotación. Pero bien, el símbolo de torque es esta letra griega tau, entonces va a depender de la magnitud de la fuerza, va a depender del brazo, es decir, de la distancia, y también va a depender del ángulo, en esta forma de torque igual a la fuerza por la distancia seno del ángulo teta. Saquemos aquí para escribir lo siguiente. Miren que me voy a devolver un momentico a la presentación anterior. Si la fuerza F está formando un ángulo, esta es F, esta distancia R es el brazo, asumiendo que el eje de giro se encuentra acá en este punto. Este es el eje de giro, miren, eje de giro se encuentra en ese punto, el eje de giro, y aquí se está formando un ángulo teta. Yo voy a descomponer esta fuerza en sus dos componentes rectangulares, una en esta dirección que va a ser Fx y otra en esta dirección que va a ser Fy. ¿Qué es Fy? Fy es F seno de teta. ¿Qué es Fx? F coseno teta. Esa es la componente rectangular para F.
Si hago la descomposición a partir de un triángulo rectángulo, entonces seno coseno y entonces Fy es F seno teta. Fíjese que esta fuerza Fx no produce torque. Si yo hago una fuerza en esta dirección, no va a producir rotación. La única que me va a producir rotación es esta Fy. Y entonces el torque quedaría simplemente R, que es el brazo, F seno del ángulo teta. Y como el torque es una cantidad de tipo vectorial, entonces me queda R cruz F como producto vectorial. O sea que el torque, que es cantidad de tipo vectorial, es R cruz F. Es decir, módulo del brazo, módulo de la fuerza, seno del ángulo comprendido entre R y F. Esa es la definición de torque. R cruz F, donde R es brazo, distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza, y F es la fuerza. ¿Qué unidades va a tener? Las unidades son Newton por metro. Nosotros sabemos que de trabajo que Newton por metro son Joule, pero no se utiliza la unidad de Joule para hablar de la unidad de torque, porque son cantidades diferentes. El trabajo es energía, mientras que esto es un momento de torsión, es decir, de rotación. Entonces, para no confundir la una con la otra, entonces el torque se dice Newton por metro en la unidad. Obviamente un Newton por metro es Joule, pero Joule se asocia más a trabajo y a energía. Entonces dejamos en la unidad de torque Newton por metro, como aparece pues acá. Y esta convención que nos dicen que cuando el cuerpo rote en un sentido le pongamos un signo y las que hacen rotar en sentido contrario otro signo, pues es simplemente una convención, pero yo puedo tomarla así como la estoy mostrando, positiva en igual sentido las manecillas del reloj, negativa en sentido contrario, o las puedo tomar así, negativas en igual sentido las manecillas del reloj y contra las manecillas del reloj positivas. Puedo coger cualquiera de estas dos opciones. Entonces lo que recomiendo es, coloquen las que rotan en igual sentido las manecillas del reloj, pónganle un signo. Y las que rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj, pónganle otro signo. Porque como la sumatoria de los torques, alrededor de un eje de giro va a ser igual a 0, entonces es indistinto a cómo lo tome yo. Eso sí, no puedo dejar que la que vaya en un sentido tenga el mismo signo a la que va en sentido contrario, no, las que van en sentido contrario tienen un signo y las que vayan en el otro sentido tienen en el otro signo. Entonces puede ser igual sentido a las manecillas del reloj, póngales un signo, y las que rotan sentido contrario a las manecillas del reloj, otro signo. Bueno, entonces vamos a mirar, que ese es el objetivo pues de este video, cómo se aplican las condiciones de equilibrio rotacional. Ya en un primer video había explicado las condiciones de equilibrio traslacional. Entonces veamos este ejercicio. Tengo una viga que pesa 40, que tiene una masa de 40 kilogramos, o sea que la masa es de 40 kilogramos, ese es el valor de la masa. Como se asume que es homogénea, entonces en la mitad de la viga, si asumimos el peso es el producto de la masa por la gravedad, si asumimos una gravedad de, para simplificar el cálculo, 10 metros por segundo cuadrado, pues sabemos que la gravedad es de 9.8, pero para simplificar los cálculos vamos a tomarla como 10, entonces 40 por 10 nos da 400 newtons. Esta masa de 50, al multiplicar esta masa por el valor de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado, pues nos va a dar 500 newtons. Y esta de 20 kilogramos, al multiplicar por 10 metros segundo cuadrado, pues nos va a dar 200 newtons. Y aquí la pregunta es hallar las reacciones en A y en B en estos soportes de la figura. Esta reacción viene hacia arriba, una reacción en A, y esta reacción viene hacia arriba en el punto B. Entonces estoy haciendo el diagrama de fuerzas y tengo tres fuerzas hacia abajo, una de 200, una de 400 que es el peso de la viga, la otra de 500, y hacia arriba hay dos reacciones, una reacción en A, una reacción en B, en los extremos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escribir la condición de equilibrio traslacional. ¿Cuáles van hacia arriba? Miren, va RA y va RB. Entonces vamos a tomar esas dos positivas. Entonces escribamos sumatoria. Vamos a escribir la condición de equilibrio traslacional.
sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Si nos fijamos, nosotros no tenemos, si hacemos este sentido de orientación XY, fíjese que nosotros no tenemos fuerzas en el eje de las X. Entonces esa condición se cumple de entrada. La sumatoria de las fuerzas en X, que es una condición de equilibrio traslacional, se cumple. Ahora veamos la otra, la condición de equilibrio traslacional, pero en el eje Y. En el eje Y tengo reacción en A hacia arriba y la reacción en B hacia arriba. Tomemos esas dos positivas. Entonces tendríamos sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Yo tendría reacción en A hacia arriba más la reacción en B hacia arriba, ambas positivas. Y hacia abajo tenemos 200 newtons de la masa de 20, 400 newtons de la viga de 40 y los 500 newtons de la masa de 50. Entonces esas tres son negativas. Entonces positivas hacia abajo, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Entonces quedaría positivas hacia arriba, RA más RB, menos los 200 newtons de la masa de 20, menos los 400 newtons del peso de la viga, menos los 500 newtons de la masa de 50. Miren que no hay más fuerzas en el eje y esto igual a 0. Muy bien. O sea que por acá yo tendría esta ecuación que RA más RB es igual, pasando este de 200, pasando el de 400 y pasando el de 500 al otro lado, 200 más 400, 600 más 500 daría 1100 newtons y esta es la ecuación número 1. En esta ecuación número 1 hay dos incógnitas, la reacción en A y la reacción en B. Esta es la condición de equilibrio traslacional. Entonces, fíjese que al plantear la condición de equilibrio traslacional en la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y, me dan igual a 0, obtengo nada más una sola ecuación. Entonces la otra ecuación debe salir de la condición de equilibrio rotacional. Muy bien, bueno, entonces vamos a aplicar la condición de equilibrio rotacional. Para poder aplicar la condición de equilibrio rotacional, entonces lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto de torque, que es R cruz F. Miren que si R viene en esta dirección y F viene así o hacia abajo, fíjense que está formando un ángulo de 90. Entonces quedaría que el torque es módulo de R, módulo de F, seno de 90. Entonces simplemente queda RF, fuerza por brazo, que es lo que pasa en este problema. Entonces los torques van a ser simplemente distancia por fuerza. Primer paso, debo de escoger un eje de giro. El eje de giro lo puedo escoger entre A y B en cualquier punto donde yo lo quiera colocar, pero después de que lo coloque no lo puedo cambiar. Entonces, recomiendo que para simplificar el problema lo escojan en una de las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas en este problema? La reacción en A y la reacción en B. Entonces escojamos el uno de las incógnitas. Entonces puede ser en RA o en RB en cualquiera de los dos. Voy a escogerlo en el punto A. ¿Por qué? Porque si yo escojo el eje de giro en una de las incógnitas, la solución va a ser más sencilla. Usted lo puede escoger en la mitad. Ahorita yo voy a plantear cómo sería en la mitad. Ahorita lo planteo, pero por el momento lo voy a escoger aquí. El eje de giro lo voy a tomar aquí donde se encuentra el punto A para anularle el torque a esa reacción. Porque quedaría RA por la distancia. Como la distancia es 0, entonces ese torque no iría a producir RA, no iría a producir torque. Y al hacer ese análisis, voy a buscar aquí un momento un color diferente. Saquemos este. Entonces yo voy a analizar para dónde rotan, las fuerzas para dónde harían rotar la viga. Coloco el eje de giro en el punto A y entonces empiezo a analizar la de 200 newtons. Si solamente actuara la de 200 newtons sobre la viga y las otras no existieran, ella haría rotar la viga en igual sentido a las manecillas del reloj como lo estoy dibujando. El eje de giro ya no lo puedo cambiar, lo escogí en A. Me paso a la de 400. Si la de 400 newtons actuara sobre la viga y el eje de giro estuviera en el punto A,
lo hace rotar en igual sentido de las manecillas del reloj. Si la de 500 newtons actuara sobre la viga y el eje de giro estuviera en A, haría rotar la viga, la haría rotar en este sentido, igual sentido a las manecillas del reloj. Sigo analizando fuerza por fuerza. Me paso a RB. Si RB actuara sobre la viga, lo haría rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo estoy mostrando. Y entonces ahora lo que debo de hacer es colocar unos signos. Voy a escoger en igual sentido a las manecillas del reloj positivos y sentido contrario a las manecillas del reloj negativos. Ese signo hay que ponerlo. Las que giran para un lado tienen un signo, las que giran en el sentido contrario tienen el otro signo. ¿Y qué voy a aplicar? Voy a aplicar esto. Torque es igual a fuerza por brazo, porque estas fuerzas son perpendiculares al brazo. Si no fueran perpendiculares, habría que mirar el ángulo que forma la fuerza con el brazo para poder aplicar el producto vectorial R cruz F. En este caso, en estos problemas, simplemente es fuerza por brazo. Entonces, comenzamos. El eje de giro lo dejo en A. Entonces miro que la primera es positiva. ¿Y qué distancia hay? 0.5, miren, esa es la distancia que hay, 0.5 por 200. Entonces comenzamos a escribir. Entonces, sumatoria de los torques alrededor del eje de giro igual a 0. Sumatoria de todos los torques, o sea, vamos a calcular como un torque neto sobre ella, se debe anular. No, se le está exigiendo es que la viga no rote, esa viga no vaya a rotar. Entonces comenzamos. Entonces, veamos, la primera es positiva, entonces más, ¿qué distancia hay? 0.5 metros, 0.5 metros por la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es de 200 newtons porque hicimos una aproximación de la gravedad a 10. Más la siguiente fuerza es, las vigas como asumimos que es homogénea, entonces hay una distancia de 2 metros. Miren, la viga es de 4, entonces hay una distancia de 2 metros hasta donde se está aplicando esta de 400 newtons. Entonces sería más 2 metros por el valor de la fuerza, 400 newtons, que es el peso de la viga. Más los 50 se encuentran a 3 metros del punto A. Ese es el brazo, mire, 3 metros, entonces más 3 metros por 500 newtons. Y nos fijamos que la reacción en B se encuentra a 4 metros, pero ese es negativo, ese torque es negativo, entonces menos, es que el torque es una cantidad de tipo vectorial, entonces hay que ponerle el signo, menos 4 metros por RB. Ya no hay más torques, igual a 0. Muy bien, entonces hacemos la operación 0.5 por 200, eso nos da a nosotros aquí 100 newton metro, más 2 por 400 nos da 800 newton metros, más 3 por 5 nos da 15, entonces nos da 1500 newton metros, igual a 4 metros reacción B. Como este está restando, lo paso al otro lado a sumar, entonces por eso pasa positivo, y a este lado me queda 100 más 800 me da 900, 900 más 1500 me da 2400 newton metro, igual a 4 metros RB. Entonces hallo RB y RB sería 2400 newton metro, y los 4 metros pasan a dividir, metro con metro se cancela, y 2400 newtons dividido 4 me da 600 newtons en la reacción B. Entonces hemos hallado la reacción en punto B, me faltaría ya la reacción en A, pero a mí de la primera ecuación yo tengo que RA más RB es igual a 1100 newtons, entonces ya conozco RB, entonces RA es igual a 1100 newtons menos 600 newtons, entonces RA es igual a 500 newtons. Y hemos hallado las reacciones en A y en B, siendo mayor la de B. Devolvámonos un momento. Analicemos esa parte. Miren, fíjense en lo siguiente. Esta reacción en B nos está dando 600 y esta 500.
Pero fíjese que en lo siguiente, si esta masa de 40 kilogramos y la de 20 kilogramos y la de 50 kilogramos no existieran, pues entonces las dos deberían de soportar el peso de 400, entonces cada una sería de 200 newtons. Pero fíjese que además de los 200 newtons del peso de la viga, fíjese que esta está más corrida hacia B y esta es de 50. Entonces ahí es lógico que esta reacción en B sea mayor que la reacción en A. Esta es de 600, esta es de 500. Lo que pasa es que eso también va a depender de las distancias y el planteamiento de los ejercicios nos lleva a esa solución, a que la reacción en B y la reacción en A, la de RB sea de 600 y la de A 500. Bueno, pero voy a mirar es lo siguiente. Yo al plantear aquí la solución hicimos que el punto o el eje de giro fuera el punto para anular el torque de la reacción en A, en este punto. Pero yo les digo que cualquier punto entre la viga de los 4 metros se puede colocar el eje de giro y la solución nos debe también dar. Entonces, en esta parte de aquí, yo voy a plantear acá cómo sería si se hiciera en otro punto. Entonces, aquí tengo la viga, aquí tengo la reacción en A, aquí tengo los 200 newtons hacia abajo, aquí tengo el peso de la viga que son los 400 newtons, aquí tengo los 500 newtons y aquí tengo RB. Las distancias, cambiamos un momentico aquí de color rápidamente, las distancias tenemos acá 0.5 metros, esto está a 2 metros, este se encuentra a 3 metros y este está a 4 metros. Entonces, así se encuentran pues en la figura. Pero yo voy a hacer lo siguiente, voy a escoger mi eje de giro acá en la mitad. Voy a escoger el eje de giro acá en la mitad. Al hacer eso, entonces pasa lo siguiente. Al escribir las ecuaciones del equilibrio traslacional, pues RA más RB es igual a 1100 newtons. Esa ecuación no cambia porque es la condición de equilibrio traslacional. Pero ahora al hacer la sumatoria de los torques alrededor del eje de giro, mi eje de giro cambió. Entonces al cambiar, van a cambiar los sentidos de rotación de las fuerzas. Miren, está el eje de giro acá en este punto, entonces esta ya lo hace rotar, la reacción en A hace rotar la viga, es en esta dirección, y la de 200 lo haría rotar, es en esta dirección porque el eje de giro está en la mitad. Deben de pensar, para saber los sentidos de rotación, es que si solamente actuara esta fuerza, por ejemplo RA, ¿para dónde la haría rotar estando el eje de giro acá en la mitad? Lo mismo la de 200, ¿para dónde haría rotar la viga si el eje de giro estuviera en la mitad y las otras no actuaran? Ya el de 400 newtons, ya en este caso no produce torque porque no tiene brazo. Y esta, si ella solamente actuara la de 500, haría rotar la viga en esta dirección y RB lo haría rotar en esta dirección. Entonces fíjense que yo aquí ya debo de escoger los signos. Yo ya tengo para dónde rotan, ahora debo de escoger los signos. Bueno, supongamos que las que rotan en igual sentido en manecillas de reloj negativas y las que rotan en sentido contrario en manecillas de reloj positivas. Estas dos serían positivas, las otras dos negativas. ¿Y cómo quedaría la ecuación? Ahora la ecuación quedaría así. Arranco con RA menos RA. ¿Qué distancia hay entre RA y el eje de giro? 2 metros. Sigo con la otra. Más 200 newtons. ¿Y qué distancia hay entre 200 newtons y el eje de giro? Ahora hay 1.5 metros. Aquí se multiplican. La de 400 newtons no produce torque. Menos 500 newtons. ¿Y qué distancia hay entre 500 newtons y el eje de giro? Ya ahora solamente hay 1 metro porque entre A y 500 eran 3 metros, pero como el eje de giro está en la mitad, hay 2 metros, entonces de 2 a 3 solamente hay 1 metro, por eso aquí aparece 1 metro, más RB, que se encontraba a 4 metros, pero como el eje de giro está a 2 metros, entonces solamente queda una distancia de 2 metros igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación número 2. Y si solucionamos estas dos ecuaciones, entonces aquí quedaría que RA es igual a 1100 newtons menos RB
Reemplazando esto en la ecuación 2, entonces quedaría menos 1100 newtons menos RB por 2 metros más 200 por 1.5 me da 300 newton metros menos 500 newton metro más RB por 2 metros igual a 0. Aquí me quedaría menos 2200 newton metro más 2 metros RB más 300 newton metro menos 500 newton metros más RB por 2 metros igual a 0. Este RB con este RB me da, escribamos acá en la parte de arriba, me daría 4 metros RB y todo lo otro lo paso al otro lado de la igualdad, entonces 2200 quedaría positivo, el 300 quedaría negativo y el 500 quedaría positivo. Entonces eso ahí daría 2400 newton metro, donde RB sería 2400 newton metro dividido 4 metros, se cancela y nos daría 600 newtons. La reacción en B, coincidiendo esto con el resultado que teníamos anteriormente, entonces ahí se ha mostrado que es independiente del punto donde yo escoja el eje de giro. Y RA nos va a dar 500, porque ya lo teníamos de esta ecuación, pues si RB es 600, pues quedaría 1100 newtons menos 500 newtons, entonces nos va a dar menos 600 newtons, que es la de RB, entonces quedaría 1100 menos RB, que es 600, nos da 500 newtons, coincidiendo con la primera solución. Aquí este método, este fue que coloqué, aquí se coloca el eje de giro. ¿Dónde se colocó el eje de giro? En el centro de la viga. Entonces se demuestra acá que es independiente pues del punto donde yo lo escoja. Entre 0 y 4 metros lo puedo escoger y miren que la solución nos lleva a la misma respuesta. Entonces hemos solucionado el ejercicio utilizando dos ejes de giro para que quede completa pues y se aprenda la técnica para la solución de ese tipo de ejercicios donde se está utilizando la condición de equilibrio traslacional y rotacional. Muy bien. Un segundo problema es este, dice que una viga tiene pesa 40 newtons, aquí ya nos están dando el peso de la viga, entonces el peso se encuentra acá, miren, aquí como lo estoy señalando, aquí hay 40 newtons, aquí en este extremo están los 50 newtons, y acá a una distancia de 0.2 están los 20 newtons. La viga tiene una distancia de 0.8 metros, entonces aquí a 0.4 metros hemos puesto el peso de la viga, en su extremo están los 50 newtons de esta masa de color verde, pero entonces ahora nos preguntan que la viga está pivoteada en A y está sostenida por una cuerda que aquí forma un ángulo de 50 grados, este ángulo aquí es de 90, 50 más 90 me da 140, por lo tanto este ángulo acá es de 40 grados. Y sobre la cuerda va a aparecer aquí en esta parte, va a aparecer una tensión. Esa tensión que está apareciendo acá sobre la cuerda va a tener dos componentes. Esas dos componentes es una componente hacia arriba, que es la tensión en y otra componente hacia acá, que es la tensión en X. Muy bien. Ahora, en el punto A hay dos reacciones. Una, la vamos a llamar así, RAX en esta dirección, y otra hacia arriba que se va a llamar RAY, que es en esta dirección. Estas dos son las componentes rectangulares de una reacción que está en esta manera, que es la reacción RA. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Vamos a mirar la condición de equilibrio traslacional. Me quedaría RAX positivo hacia la derecha menos TX hacia la izquierda igual a 0. Ahí debe de existir esa reacción RAX saliendo de la pared, porque miren que TX va hacia la pared, entonces debe haber una compensación para que se anule. Y la sumatoria de las fuerzas en Y, estoy mirando la condición de equilibrio traslacional.
hacia arriba tengo TY, hacia arriba tengo reacción A en Y, hacia abajo tenemos menos 20 newtons, estoy tomando positivos hacia arriba, negativos hacia abajo, los 40 newtons de la viga también vienen hacia abajo y los 50 newtons que están en el extremo también vienen hacia abajo y esto debe ser igual a 0. Es decir que por este lado, entonces, de la condición de equilibrio traslacional, tengo dos ecuaciones. Esta es una y esta es la segunda. Que para simplificar el asunto, pues ahorita vamos a sumar estos valores y escribimos eso de otra manera, pero antes de seguir voy a analizar esto. Yo aquí tengo T, aquí tengo la componente Tx y aquí esta es Ty, que es esta misma, Ty, aquí está el ángulo de 40. Entonces, seno de 40 grados es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, Ty es T seno de 40 grados. Y coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, Tx es T coseno de 40 grados. Bueno, entonces yo ya sé cuánto es Tx, sé cuánto es Ty. Entonces en mi primera ecuación, la voy a escribir acá, tengo RAX, vamos a escribirla acá, RAX menos TX. Pero ¿quién es TX? TX es T coseno 40, entonces quedaría menos T coseno de 40 igual a 0. Ahora, en Y tendría TY, pero ¿quién es TY? TY es T seno 40, entonces voy a arrancar diciendo T seno de 40, estoy mirando la condición de equilibrio en Y, más RAY, menos 40, menos 20, menos 40 me da menos 60, menos 50 me da menos 110 newtons. Al pasar al otro lado, quedaría positivo 110 newtons. Ecuación número 1, ecuación número 2, que están saliendo de las condiciones de equilibrio traslacional. Pero miren que yo ya tengo como incógnitas RAX, RAY y T. Son tres incógnitas. Mis incógnitas en estos momentos son RAX, las voy a escribir aquí a este lado, esto es incógnita, RAY es incógnita y T es incógnita. Tengo tres incógnitas. Por lo tanto, se necesitan tres ecuaciones para poder solucionar y solamente tengo dos hasta el momento. Esas dos han salido de las condiciones de equilibrio traslacional. Entonces debo de aplicar la condición de equilibrio rotacional para obtener otra ecuación. Esa otra ecuación vamos a sacarla de la condición de equilibrio rotacional y el eje de giro lo voy a escoger acá en este punto. En el eje de giro lo voy a escoger en el punto A para poder anularle el torque a RA. Porque entonces RAY y RAX se quedarían sin brazo y entonces no producen torque. Y entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Vamos a cambiar un momentico el color acá para poder ver los sentidos de rotación. Entonces escojamos este. Entonces, si coloco el eje de giro en A, la de 20 newtons rotaría en igual sentido de las manecillas del reloj, la de 40 la haría rotar en igual sentido de las manecillas del reloj, la de 50 la haría rotar en igual sentido de las manecillas del reloj y T rotaría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero ¿cuál de las dos es la que produce torque? La única que produce torque es TY. Esta es la que produce torque. TX no produce torque porque miren que va en igual sentido del eje de giro y entonces en igual dirección del eje de giro, como va en igual dirección del eje de giro, no tiene brazo. Entonces la única que va a producir torque es TY. Y ese torque de TY iría a ser TY por la distancia que sería 0.8 metros por el seno de 90. Entonces solamente va a producir TY torque. Los signos pueden ser, entonces ahora, escojamos este negativo, 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 y este que rote en sentido contrario a las manecillas del reloj positivo. Lo primero es el signo, escojo el signo del torque. Voy a escogerlos ahora negativo, negativo, negativo y positivo el que rota en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Entonces planteemos nuestra condición de equilibrio rotacional. Sumatoria de los torques alrededor del eje de giro, que lo pusimos en el punto A. Entonces comencemos. Menos, escribimos el signo, 0.2 metros por 20 newtons. Miren, 0.2 por 20. Menos, ahora voy con el peso de la viga. El peso de la viga es 40, entonces, y la distancia es 0.4, entonces quedaría menos 0.4, el peso de la viga se coloca en la mitad de la viga por 40 newtons, menos, ahora, los 50 están a 0.8 metros, entonces menos 0.8 metros por 50 newtons, mirando los torques. Y ahora Tx no produce torque, Ty sí produce torque, sería a una distancia positivo, entonces primero colocamos el signo, entonces colocamos el signo más 0.8 metros, 0.8 metros por Ty, por Ty a 0.8 metros, porque ese está en el extremo, igual a 0. Igual a 0. Muy bien. Multipliquemos 0.2 por 20, me da 4, entonces me daría menos 4 newton metro, menos 0.4 por 40 me da menos 16 newton metro, menos 0.8 por 50 nos daría menos 40 newton metro, más 0.8 metros por Ty. Pero ¿quién es Ty? Fíjese que aquí Ty es T seno 40, entonces reemplacémoslo, más 0.8 metros por T seno de 40 igual a 0. De esta manera, la única incógnita que a mí me queda aquí es Ty, entonces vamos a poder hallarla. Menos 4 menos 16 me da menos 20, menos 40 me da menos 60. Entonces a este lado me quedaría 0.8 metros T seno de 40 y para el otro lado pasaría 60 newton metro. ¿De dónde sale ese 60 newton metro? Mire, a 4 súmele 16 y súmele 40, da 60. Como queda negativo al pasar al otro lado queda positivo. Y ahora me queda de aquí para despejar T. Entonces T quedaría 60 newton metro dividido 0.8 metros por el seno de 40 grados. Metro con metro se cancela, entonces la tensión me va a dar en newtons, entonces quedaría 60 dividido a 0.8 que multiplica al seno de 40 y nos da 116,68 newtons aproximadamente la tensión T. O sea que la tensión en el cable nos está dando 116,68. Entonces escribamos acá. Entonces hemos encontrado que T es igual a 116,68 newtons. Muy bien. Ya con el valor de T, entonces yo puedo venir de la ecuación número 1 y hallar la reacción A en X. Entonces la ecuación número 1 que tenemos en este momento sería que RAX es igual a T por el coseno de 40, miren, despejándolo de la ecuación número 1, y entonces me quedaría que la reacción A en X es T, que sería 116,68 newtons, coseno de 40 grados, entonces RAX es igual a 116,68 multiplicado por el coseno de 40 me da 89,38 newtons. Esta es RAX. Y para hallar RAY, entonces quedaría, vamos a cambiar un momentico aquí de color para que se pueda ver. Entonces, de la ecuación número 2, RAY es igual a 110 newtons menos T seno de 40.
entonces RAY sería 110 menos, pero T me dio 116,68 newtons el seno de 40, entonces RAY nos va a dar igual 110, le restamos 116,68, seno de 40 nos da aproximadamente 35 newtons. Y esto es RAY. Pero nuestra pregunta era que halláramos la reacción en A, aquí en la parte superior. Entonces voy a dibujar. Yo tengo RAY en esta dirección, RA en esta dirección, RAX en esta dirección, y en esta dirección nos queda RA. Fíjese que entonces RA es la raíz cuadrada de RAX al cuadrado más RAY elevado al cuadrado. Entonces RA va a ser la raíz cuadrada de RAX, 89,38 newtons elevado al cuadrado, más RAY, 35 newtons elevado al cuadrado, y entonces al hacer la operación nos va a dar 89,38 al cuadrado más 35 al cuadrado, le sacamos ahora raíz cuadrada, nos da aproximadamente un valor de 96 newtons. Y hemos encontrado la reacción en A y la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda nos dio 116,68 newtons y la reacción en A nos ha dado 96 newtons. Este ejercicio también es un ejercicio de aplicación, es un ejercicio de estática donde hemos aplicado las dos condiciones de equilibrio, la condición de equilibrio traslacional y la condición de equilibrio rotacional, donde la condición de equilibrio traslacional nos daba dos ecuaciones, pero era un ejercicio donde habían tres incógnitas, entonces necesitábamos utilizar la condición de equilibrio rotacional. Y fíjense que en este ejercicio, pues las fuerzas no son concurrentes. ¿Qué significa que no sean concurrentes? Que ellas no llegan a un mismo punto y hay distancias, entonces ya es un ejercicio donde es necesario empezar a aplicar la condición de equilibrio rotacional. En resumen, entonces en este video se ha planteado la condición de equilibrio rotacional, ya en un primer video se había planteado la condición de equilibrio traslacional, con la sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de las fuerzas en Y, la sumatoria de la fuerza en Z, y ahí se introduce el concepto de torque, que es R cruz F, es una cantidad vectorial, las unidades son newton por metro, y hemos aplicado en dos problemas las condiciones de equilibrio para encontrar las incógnitas que se planteaban. Jóvenes, un feliz